Buenas noches, compañeros y docentes. Les habla José Daniel Acevedo y en compañía de Berlis Álvarez, Catherine Asís, Laura Baldovino y Cindy Bedoya les estaremos hablando del impuesto de industria y comercio. Más allá de explicar qué es, también les estaremos hablando de su evolución histórica, elementos, dónde se presenta este impuesto, quiénes están obligados a pagarlo, sus tarifas y demás. No siendo más, damos apertura a nuestra exposición. ¿Qué es el ICA? El ICA es el Impuesto de Industria y Comercio. Es un gravamen de carácter municipal el cual deben declarar y pagar todas las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, considerado como un impuesto directo que se genera por el ejercicio o realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios realizados en la jurisdicción de un municipio y se causa así la persona posea o no establecimiento de comercio. El impuesto de industria y comercio hace parte de un plan de desarrollo construido por el Estado con el que se busca la recolección de recursos que se destinan a atender los servicios públicos y las necesidades de la comunidad pertenecientes al respectivo municipio o distrito. Es necesario inscribirse en el registro de información tributaria, declarar y pagar el impuesto de industria y comercio para los diferentes establecimientos de comercio como lo son droguerías, tiendas, ferreterías, fábricas. También para la prestación de servicios o realización de actividades comerciales, sin importar si se tiene un espacio físico como locales u oficina. También en las cuales se anuncian sus servicios por medio de vallas, avisos, tableros o emblemas. Evolución histórica y normatividad del impuesto de industria y comercio. En Colombia nace en 1826, cuando se estableció una contribución industrial mediante la cual se obligaba a todas las personas que desarrollaban actividades industriales, comerciales, artes y oficios a obtener una patente de funcionamiento. Este régimen perdura sin variación importante hasta 1913, cuando se dictó la Ley 97 para Bogotá, Distrito Capital, que lo autorizó para crear el impuesto de patentes en el artículo 1. Esta autorización fue replicada a los demás municipios mediante la Ley 84 de 1915, la Ley 72 de 1926 y la Ley 89 de 1936. Con fundamento en esas autorizaciones, los consejos municipales organizaron sistemas de industria y comercio que nada tenían en común, toda vez que la base gravable, el periodo, la tarifa y hasta los sujetos pasivos diferían de un municipio a otro. Esta situación generó una serie de críticas por los estudiosos de las haciendas públicas en Colombia, debido a la amplitud de facultades municipales para crear este impuesto. Hacía que perdiera racionalidad, uniformidad y en algunos casos equidad. Por lo anterior, fue necesario crear una ley que recogiera los elementos esenciales del impuesto, solucionando en principio el problema de dispersión, falta de uniformidad que se estaba presentando. Entonces nace la Ley 14 de 1983. Con posterioridad a la Ley 14 de 1983, no se han proferido modificaciones importantes o de gran trascendencia en materia de impuesto, por lo que puede afirmar que el marco jurídico del impuesto de industria y comercio en Colombia está consagrado en esta ley. No obstante lo anterior, en algunas leyes posteriores y casi siempre en reformas tributarias de impuestos nacionales, se ha hecho mención a algunos aspectos puntuales o específicos en materia de impuestos de industria y comercio. Es así como en la Ley 49 de 1990 se establece que la base gravable de la actividad nueva industrial corresponde a los ingresos obtenidos por el ejercicio de la actividad
y se paga solo en el municipio de la sede fabril. En la Ley 383 de 1997, en el artículo 51, se establece la gravabilidad de las actividades de servicios públicos. El desarrollo de la economía desde 1983 hasta la fecha ha evolucionado considerablemente, originándose nuevas actividades o nuevas formas de explotación económica que no encajan dentro de la definición de las actividades contempladas dentro de la Ley 14 de 1983. Esto hace que se presenten un sinnúmero de dificultades y discusiones en cuanto a la jurisdicción territorial en la cual se deben tributar por ciertas actividades, generando además evasión e inseguridad jurídica en el cumplimiento de las obligaciones asociadas con el impuesto de industria y comercio. Continuaremos hablando de los elementos del impuesto de industria y comercio. El primer elemento es el hecho imponible, definido en la Ley General Tributaria como el hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. En otras palabras, el hecho imponible sería la circunstancia de carácter económico y jurídico que obliga al pago de un impuesto. No hay que confundir, pues, el hecho imponible con el impuesto en sí. El primero precede o presupone al impuesto. En pocas palabras, es el acto económico que se grava con el impuesto de industria y comercio. El segundo elemento tenemos el hecho generador, que es aquel suceso que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Debe ser definido directamente por la ley y es el nacimiento de una relación jurídica entre el Estado y el contribuyente, sin tener en cuenta si debe haber o no una contraprestación por parte del primero. La determinación del hecho generador permite identificar el momento en que se genera el tributo y posteriormente se efectuará las regulaciones legales relacionadas con el mismo. Tercer elemento, sujeto pasivo, es aquel al cual corresponde efectuar el pago del gravamen, sin importar si es una persona natural o jurídica, ya que todos los ciudadanos y empresas son potenciales contribuyentes. También deben hacerse la aclaración de que el tributo puede estar dirigido a toda la población o a un sector específico de la sociedad. Pueden existir salvedades respecto a las generalidades. Cuarto elemento, sujeto activo, es aquel que recibe el pago del tributo, el beneficiario y destinatario del dinero o aporte fiscal que efectúa el contribuyente con un determinado hecho imponible. El Estado es el receptor de dicho dinero y deberá disponer de los mismos, teniendo en cuenta si hace parte del presupuesto general o tiene una destinación específica a dichos recursos de acuerdo a la ley. En el caso del impuesto de industria y comercio, por ser un impuesto municipal, el municipio quien tiene la facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones. Y por último, quinto elemento, tenemos la base gravable. La base gravable es la unidad monetaria sobre la cual se aplica una tarifa para determinar el valor del impuesto. Para el impuesto de industria y comercio, la base gravable son los ingresos brutos menos devoluciones, descuentos y actividades exentas a las que hubiera lugar. En la diferencia entre gravamen y retención al impuesto, tenemos que el gravamen es un tipo de carga, limitación u obligación que se establece sobre un bien o transacción económica,
definiéndola entonces como la cantidad o porcentaje que se aplica a una base liquidable y que da como resultado la cuota a pagar sobre un impuesto. En este caso sería el valor pleno a pagar por concepto de industria y comercio. Podemos entonces definir que el gravamen es un impuesto que se aplica ya sea sobre un inmueble, una propiedad o sobre una cantidad de dinero. En la retención tenemos que es un mecanismo de recaudo de impuesto anticipado. En este caso nos estaríamos refiriendo al RETE-ICA, el cual es establecido por cada municipio mediante el cual las personas que son responsables del impuesto de industria y comercio deben efectuar la retención de todos los pagos o abonos en cuenta por la compra de bienes y servicios que se encuentran sometidos al impuesto de industria y comercio. Esto de acuerdo con las tarifas establecidas por el Consejo Municipal. Entonces, podemos decir que la retención que realiza el cliente al proveedor se realiza de acuerdo a su actividad económica y también a la legislación de cada municipio. En la Ley 1819 del 2016 se adopta una reforma tributaria estructural y se fortalecen los mecanismos para la lucha en contra de la evasión y la elusión fiscal. Se realizan también unos avances de acuerdo con el impuesto de industria y comercio, en donde primeramente se dice que el impuesto de industria y comercio ya no se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año anterior, sino sobre la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el año gravable. No obstante, para liquidar el impuesto no deberán incluirse aquellos ingresos provenientes de actividades exentas, excluidas o no sujetas, como por ejemplo lo que son la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, lo que son también la producción nacional de artículos destinados a la exportación, la educación pública, las actividades de beneficencia, culturales y o deportivas, entre muchos otros. Otro cambio también fue la creación de un formulario único nacional para la declaración y posterior pago de este impuesto, puesto que anteriormente cada municipio contaba con su propio formato. Este formulario fue diseñado por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Dónde presentar el impuesto de industria y comercio de acuerdo con el tipo de actividad? Cuando la actividad sea de tipo industrial, el pago del impuesto se realizará en el municipio en el cual se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial. Cuando el tipo de actividad sea comercial y se cuente con un establecimiento abierto al público, el impuesto se generará en el municipio en donde se encuentre dicho establecimiento. Cuando no se tiene un establecimiento, en ese caso el impuesto se generará en el municipio donde se pacte la compra o venta del bien. En el caso de ventas por catálogo, redes sociales o de mercadeo, el impuesto será grabado en el municipio donde se realice el despacho de la mercancía. Por último, cuando el tipo de actividad sea de servicio, el impuesto se generará en el municipio donde se presta el servicio. Territorialidad del impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio se paga sobre los ingresos que se generan en cada municipio. Es importante tener en cuenta la actividad económica que se está realizando y el lugar donde se genera la compra y la venta. Para entender un poco más sobre este tema, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a ver un tema que se llama la territorialidad en el ICA y en el RETE-ICA. Esto es lo más importante para saber cuándo debemos practicar el RETE-ICA, ya que el RETE-ICA está vinculado al impuesto de industria y comercio. Lo que dice la territorialidad es definir en qué municipio está obteniendo el ingreso el vendedor. Es muy fácil cuando el comprador y el vendedor están en un mismo municipio, que es este caso que vamos a ver. Pero se vuelve más complejo cuando el comprador y el vendedor están en municipios diferentes. Allí es donde juega un papel muy importante la territorialidad. Vamos a ver este primer caso.
que es cuando el comprador y el vendedor están en un mismo municipio, que es el caso más sencillo. Tenemos entonces al vendedor que le vende 10,000 pesos en mercancías al comprador. El comprador, como es agente de retención, entonces le practica un reteica de 20 pesos, es decir, que le paga al vendedor 9,980 pesos. Luego, esos 20 pesos que el comprador retuvo se los debe transferir a la alcaldía del municipio. El comprador luego expide un certificado que se lo debe enviar al vendedor. En ese certificado consta de la retención de 20 pesos que le practicaron al vendedor. Ese certificado es el soporte para él deducirse esos 20 pesos en el impuesto de industria y comercio. Cuando el vendedor presente la declaración de industria y comercio, del total que tiene que pagar se puede restar esos 20 pesos que ya le retuvieron por concepto de reteica. Miremos ahora el caso 2, que es cuando el vendedor abre una nueva sucursal en otro municipio. Aquí ya empieza a manejarse el concepto de territorialidad. Miren que hay dos municipios, municipio A y municipio B. Entonces, tenemos al vendedor que tiene un establecimiento de comercio en el municipio A. Esa misma empresa crece y se expande y abre una nueva sucursal o un establecimiento de comercio en el municipio B. Este vendedor que está en el municipio A solo comercializa productos para el municipio A, no le vende a nadie del municipio B. Y este vendedor que está en el municipio B solamente vende sus productos en el municipio B, no le vende a nadie del municipio A. En este caso, la territorialidad lo que dice es que el reteica únicamente se le puede practicar en el municipio donde la empresa obtenga sus ingresos. Es decir, que a este vendedor únicamente le pueden practicar reteica en el municipio A y a este vendedor únicamente le pueden practicar reteica en el municipio B. Entonces, este vendedor presentaría la declaración de industria y comercio en el municipio A, se restaría los reteicas que le retuvieron en el municipio A y le pagaría al municipio A. Mientras que este otro vendedor presentaría la declaración de industria y comercio en el municipio B, se restaría los reteicas que le practicaron en el municipio B y le pagaría al municipio B. Ahora miremos el tercer caso de territorialidad, que es que el vendedor y comprador están en municipios diferentes, pero el vendedor es una empresa industrial. El vendedor le vende 10,000 pesos en mercancías al comprador. Luego, el comprador que está en el municipio B le debe hacer el pago completo al vendedor que está en el municipio A. No le puede practicar reteica. ¿Por qué? Porque la territorialidad, cuando se trata de empresas industriales, dice que las empresas industriales obtienen su ingreso únicamente en el municipio donde tienen la fábrica, donde está la sede fabril. Es decir, que este vendedor presenta la declaración de industria y comercio en el municipio A, se descuenta los reteicas que le practicaron en el municipio A y le paga únicamente al municipio A. No tiene que presentar declaración de industria y comercio en el municipio B. Ahora miremos el caso 4. Vendedor y comprador están en municipios diferentes, pero ahora el vendedor es una empresa comercial. El vendedor está en el municipio A y el comprador está en el municipio B. El vendedor le vende 10,000 pesos al comprador que está en el municipio B. Ahora, el comprador sí le debe practicar la retención de ICA. En este caso, del ejemplo, es del 2 por 1000. Le retiene 20 pesos y le paga al vendedor 9,980 pesos. ¿Por qué? Porque bajo el concepto de territorialidad, las empresas comerciales obtienen su ingreso en el lugar donde comercialicen sus productos. Este vendedor obtiene ingresos en el municipio A, que es donde está su sede principal, pero también fue al municipio B y obtuvo ingresos en el municipio B. Por eso le practicaron el reteica. Entonces, este vendedor tendrá que presentar la declaración de industria y comercio en el municipio A, descontarse los reteicas que le practicaron en el municipio A y pagarle al municipio A. Pero también tendrá que presentar la declaración de industria y comercio en el municipio B,
descontarse los reteicas que le practicaron en el municipio B y pagarle al municipio B. Ahora tenemos el caso 5, que es el vendedor y comprador que están en municipios diferentes, pero ahora el vendedor es una empresa de comercio electrónico, de comercio online, de catálogo o por televentas. Este caso aplica solamente para las empresas comerciales que están inscritas en la Cámara de Comercio con la actividad de comercio online. Es importante esa parte, ya que esto no aplica para cualquier empresa que simplemente tenga una página web y le compren por esa página, no. Tiene que ser una empresa que en la Cámara de Comercio esté registrado exclusivamente como vendedor en línea. En el ejemplo tenemos al vendedor en el municipio A y al comprador lo tenemos en el municipio B. El vendedor le envía mercancías al comprador por valor de 10,000 pesos. En este caso el comprador no le puede practicar reteica, le debe hacer el pago completo al vendedor. ¿Por qué? Porque la territorialidad, cuando se trata de empresas que realizan comercio online, en línea o por internet, dice que el vendedor obtiene su ingreso únicamente en el municipio donde tiene inscrito el establecimiento de comercio o su sede comercial, ya que sus ventas son realizadas en internet y podríamos decir que internet es un espacio libre. Por eso el vendedor presenta la declaración de industria y comercio es en el municipio A, se deduce los reteicas que le practicaron en el municipio A y le paga únicamente al municipio A. Ahora miremos el caso 6. El vendedor y comprador están en municipios diferentes, pero el vendedor ahora es una empresa de servicios. El vendedor está en el municipio A y el comprador está en el municipio B. En este caso del ejemplo supongamos que es un servicio técnico. El vendedor envía a una persona hacia el municipio B para que le preste el servicio al comprador. En este caso el comprador le debe practicar el reteica, que en este caso es del 2 por 1000 y le retiene 20 pesos y le paga al vendedor 9,980 pesos. ¿Por qué? Porque la territorialidad cuando se trata de empresas de servicios dice que las empresas de servicios obtienen su ingreso en el lugar donde se preste el servicio. Entonces, esta empresa obtiene ingresos tanto en su municipio A, porque allí presta servicios en el municipio A, pero también fue y obtuvo ingresos en el municipio B. Entonces, esta empresa tendrá que presentar la declaración de industria y comercio en el municipio A, descontarse los reteicas que le practicaron en el municipio A y pagarle al municipio A. Pero también tendrá que presentar la declaración de industria y comercio en el municipio B, descontarse los reteicas que le practicaron en el municipio B y pagarle al municipio B, porque en ese municipio también obtuvo ingresos. Ahora miremos el caso 7, que es que el vendedor y comprador están en municipios diferentes, pero en este caso el vendedor es una empresa de servicios de transporte, bien sea transporte de bienes, de mercancías o de personas. Entonces, el vendedor está en el municipio A y el comprador está en el municipio B. Este comprador pidió que le hicieran un servicio de transporte de mercancías del municipio A al municipio B. Entonces, el vendedor realizó el servicio de transporte y el valor de ese servicio fue de 10,000 pesos. El comprador no le puede practicar reteica al vendedor, le debe pagar los 10,000 pesos completos. ¿Por qué? Porque la territorialidad cuando se trata de empresas que prestan el servicio de transporte dice que estas empresas obtienen su ingreso en el municipio desde donde despachan la mercancía o desde donde sale el camión. Entonces, aunque este vendedor obtiene ingresos tanto en el municipio A, porque ahí está su sede principal, y también obtiene ingresos en el municipio B, tributariamente el concepto de territorialidad define que sus ingresos los obtuvo en el municipio A. Por eso, solamente debe presentar su declaración de industria y comercio en el municipio A, descontarse los reteicas que le practicaron en el municipio A y pagarle únicamente al municipio A.
Muy buenas noches, le voy a hablar ahora sobre el registro de información tributaria RIT. Este registro es el mecanismo que se utiliza con el fin de identificar, ubicar y clasificar los contribuyentes obligados a pagar el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. La inscripción en este registro se debe realizar entre los 2 meses siguientes a la fecha de iniciación de las operaciones. Es válido aclarar que este registro es totalmente diferente al RUT, ya que solamente lo van a diligenciar las personas que se encuentran obligadas a pagar este impuesto. Veamos ahora quiénes están obligados a pagar el impuesto de industria y comercio. En primera medida, toda persona natural o jurídica que se encuentre en la jurisdicción de un municipio ejerciendo una actividad, bien sea industrial, de tipo comercial o de servicio, de forma permanente u ocasional, deben declarar y pagar el impuesto del ICA. También cualquier persona que anuncie mediante tableros, avisos, vallas y emblemas se encuentran obligadas a pagar el ICA. Hablemos ahora de las tarifas a pagar dependiendo del grupo o de la actividad que se realice. En primera instancia tenemos las actividades industriales, dentro de las cuales tenemos la producción de alimentos de consumo humano y animal, a excepción de las bebidas, elaboración de abonos y materiales básicos para la agricultura y la ganadería, fabricación de productos farmacéuticos, químicos y botánicos, los cuales se encuentran grabados con una tarifa del 5.4 por mil. La elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de agua mineral, producción de confecciones, textiles, calzado y prendas de vestir, producción de cemento y productos de construcción que tienen como base cemento, se encuentran grabadas con una tarifa del 7 por mil, al igual que la producción de cervezas y demás bebidas alcohólicas y otras actividades industriales. En cuanto a las actividades comerciales, dentro del primer grupo tenemos las ventas de alimento, a excepción de bebidas alcohólicas, venta de productos químicos, agrícolas y pecuarios, los cuales se encuentran grabados con una tarifa del 5.4 por mil. A lo que se refiere a la venta de combustibles y lubricantes, venta de productos farmacéuticos y medicinales, entre otros, se encuentran grabados con una tarifa del 7 por mil. Lo que es venta de cigarrillos y licores, venta de perfumes, productos cosméticos y de tocador, se encuentran grabados con una tarifa del 10 por mil, y las demás actividades comerciales se encuentran grabadas con una tarifa del 9.6. En cuanto a los servicios, tenemos dentro del primer grupo la educación, que se encuentran grabados con el 2.5 de tarifa estipulada, lo que es el transporte, aseo, limpieza, servicios hospitalarios, médicos, odontológicos y veterinarios, entre otros, se encuentran grabados con una tarifa del 7 por mil. Los servicios de alojamiento en hoteles, hostales, apartahoteles, residencias, entre otros, se encuentran con una tarifa del 10 por mil, al igual que las otras actividades de servicios, incluidos los servicios notariales y de curaduría urbana. Lo que respecta a las actividades para instituciones financieras, se encuentran grabados con una tarifa del 5 por mil. Las actividades que están excluidas del impuesto de industria y comercio son la producción primaria, la producción de artículos destinados a la exportación, actividades de beneficencia culturales y deportivas, los sindicatos, la educación pública, asociaciones de profesionales sin ánimo de lucro, partidos políticos, entidades de salud adscritas al Sistema Nacional de Salud, el tránsito de artículos que atraviesa el municipio, personas jurídicas creadas en la construcción de propiedades horizontales y proyectos energéticos. Las actividades que están exentas del pago de industria y comercio serían las personas naturales o jurídicas damnificadas de catástrofes naturales o actos terroristas, personas víctimas de desaparición forzada o secuestro. En todo caso, esta información deberá ser constatada de acuerdo a las disposiciones del municipio. Las exenciones en Barranquilla serían
Los establecimientos educativos del sector público, las entidades de beneficencia culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de profesionales gremiales sin ánimo de lucro, partidos políticos, instituciones prestadoras de servicio de salud en lo pertinente a los planes obligatorios de salud, el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, las nuevas empresas que desarrollen actividades dentro del distrito y en el área metropolitana, los grupos de uso portuario. Hasta el 2027, actividades industriales, comerciales y de servicios de empresas de economía mixta cuya participación del Estado sea mayor al 51% del capital. Base gravable del impuesto de industria y comercio. Como podemos recordar y con el fin de contextualizar, la base gravable es la cantidad sobre la cual se calculan todos los impuestos. Y respecto a la base gravable del impuesto de industria y comercio, el artículo 33 de la Ley 14 de 1983 dispone que el impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con exclusión de devoluciones de ingresos provenientes de ventas de activos fijos y de exportaciones, recaudos de impuestos de aquellos productos cuyo precio está regulado por el Estado y por último la percepción de subsidios. ¿Cómo liquidar el ICA? Como todo impuesto sobre las ventas, el ICA debe ser liquidado y abonado por el contribuyente a través de los medios autorizados por el fisco. La Dirección Distrital de Impuestos ha dispuesto los siguientes medios a través de los cuales podrá liquidar, presentar y pagar electrónicamente sus declaraciones tributarias de impuesto ICA y retenciones de ICA. De esta manera, los esquemas para la presentación y pagos electrónicos a través de Internet son los siguientes: declaración y presentación con firma electrónica, declaración y presentación con firma digital, pago electrónico con el botón de pagos, cajeros electrónicos y la app tributaria. Estos servicios lo pueden usar tanto las personas jurídicas o naturales que están obligadas a tener revisor fiscal o contador público. En este caso, las declaraciones deben ser firmadas por el representante legal y el revisor fiscal o contador público, como por las personas jurídicas o naturales que no están obligadas a tener revisor fiscal o contador público, en cuyo caso las declaraciones solo la debe firmar el representante legal. Como podemos apreciar en pantalla el siguiente ejemplo. ECA, una empresa contribuyente del régimen común, realiza una compra de 10 millones de pesos en computadores a Milena, que es contribuyente del régimen simplificado. Tanto ECA como Milena tributan en Bogotá. La retención se calcula como se muestra en la tabla que podemos apreciar en nuestras pantallas. La base gravable, que es de 10 millones de pesos, no incluimos el IVA. La rete ICA, que es de 110.400 pesos, la rete fuente de 250.000 pesos, dando un neto a pagar de 9.639.600 pesos. ¿Cómo sacamos este cálculo? Pues teniendo en cuenta el costo de los computadores de 10 millones de pesos, la retención de ICA se calcula de la siguiente manera: 11.04 por 1000 da un resultado de 110.400, restándole también el 2.5 de rete fuente. Podemos restarle a los 10 millones estos dos valores, dándonos un total de 9.639.600 pesos. Esto es lo que deberá pagar ECA a Milena por la compra de los computadores. A continuación estaremos hablando de las sanciones. Cuando el impuesto de industria y comercio no se presenta dentro del plazo máximo establecido para declarar y pagar, la sanción por extemporaneidad es del 1.5% por mes o fracción de mes calendario de retardo sobre el valor del impuesto a cargo sin exceder del 100% del impuesto. Ahora puedes declarar y pagar el impuesto de industria y comercio en línea y sin salir de casa. Ingresa a la página web www.barranquilla.gov.co.
Presiona el botón Impuestos distritales. Ingresa la opción Industria y Comercio. Haz clic en el botón Registro e impresión de formularios para declaración. Completa la información solicitada ingresando el NID de tu empresa sin el dígito de verificación y haz clic en Aceptar. Aparecerá el formulario que debes diligenciar con la información requerida. Al terminar, presiona el botón Continuar. Si el sistema no te permite avanzar, verifica que todos los campos se encuentren correctamente diligenciados. Si falta alguno, aparecerá en color rojo. Para finalizar, revisa nuevamente la información en los campos sombreados de color gris y presiona Imprimir formulario. Automáticamente se descargará el formulario para la declaración de retenciones y autorretenciones, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil en el formato PDF. ¿Cómo realizar el pago y presentación de este formulario? Puedes pagar en las entidades financieras autorizadas a nivel nacional, en efectivo o en cheque de gerencia. También puedes realizar el pago a través de una transferencia electrónica a la cuenta de ahorros del Banco de Vivienda que aparece en pantalla, a nombre de la fiduciaria La Previsora. Recuerda que la fecha del pago no podrá ser superior a la fecha de vencimiento que aparece en el formulario, ya que podría generar mora o saldos pendientes. Para la presentación y validación de la declaración, debes enviar el formulario en PDF al correo electrónico institucional declaracionesica@barranquilla.gov.co, adjuntando el comprobante de pago del banco o el comprobante de la transferencia electrónica realizada. Ten en cuenta que la fecha oficial de presentación de las declaraciones tributarias será la fecha en la cual se recibe el correo electrónico. Si tienes inquietudes, escríbenos al correo electrónico atencionalciudadano@barranquilla.gov.co. Bueno, aquí les presentamos un formulario del Impuesto de Industria y Comercio del Distrito de Barranquilla y del municipio de Soledad. Tengamos claro que para ambos territorios el periodo gravable del Impuesto de Industria y Comercio es anual y se declara y se paga en la vigencia inmediata siguiente a la de su causación. En ambos formularios se inicia con el nombre del impuesto al cual se está declarando. En el caso del formulario de Barranquilla nos dice: formulario para la declaración de retenciones y autorretenciones, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. A diferencia que en el formulario del municipio de Soledad nos dice formulario para la declaración de retenciones y autorretenciones, impuesto de industria y comercio y complementarios. Ambos formularios inician con la información del impuesto, como es el año gravable, si son o no son grandes contribuyentes, pues el tipo de régimen al que pertenece la entidad y el periodo gravable, seguido de la información básica del contribuyente, pues nombre o la razón social, dependiendo si es una persona natural o jurídica, el número de identificación, el teléfono, dirección y por una parte muy importante que es la actividad económica que desarrolla la empresa. Esto debe estar muy claro, ya que el porcentaje de la tarifa se aplicará según la actividad económica que ejerza esta entidad. Tenemos que puede haber concurrencia de actividades, que eso quiere decir que el contribuyente realiza varias actividades y pues se determinará la base gravable de cada una de ellas y pues así se aplicará la tarifa correspondiente. Después de esta información sigue la liquidación de las autorretenciones y la liquidación de las retenciones. Luego se registran las sanciones si las hay, saldo a cargo y el pago a realizar. Finaliza con la firma del declarante y del contador.